El día de ayer vivimos un día histórico para El Salvador. Los diputados de la Asamblea Legislativa hicieron unos cambios en la Constitución. Algunos de estos cambios los salvadoreños ya se los esperaban, pero otro cambio que le hicieron a la Constitución creo que a todos nos tomó por sorpresa. El día de ayer hicieron doble sesión plenaria para poder ratificar de una vez estos cambios. El día de ayer yo les traje un video hablando sobre el primer cambio que le hicieron a la Constitución, que es sacar a El Salvador del Parlacen. Aquí lo analizamos y yo les decía que a mi forma de ver era algo positivo porque usted y yo sabemos que los diputados del Parlacen prácticamente no hacen nada, así de fácil. Entonces, y bueno, le cuestan dinero al Estado también y es dinero de nuestros impuestos. Pero el segundo cambio creo que nadie se lo esperaba y es que modificaron y quitaron la restricción que tenía la Constitución para la reelección presidencial. Quiere decir que el presidente Bukele va a poder reelegirse todas las veces que quiera, siempre y cuando el pueblo así lo decida. Entonces, esta es la noticia. Vean. Vamos a analizar primeramente a detalle cuáles fueron los cambios que le hicieron a la Constitución y luego voy a hacer el análisis de esto y les voy a decir qué pienso acerca de este tema. Muy bien, por acá está un reporte que hizo Diario El Mundo. Dice, estos son los cambios a la Constitución que harán nuevas ideas sobre las elecciones presidenciales en El Salvador. Lo primero dice de que con 57 votos, Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron dispensar los trámites de un conjunto de reformas a la Constitución de la República que busca eliminar definitivamente la prohibición de la reelección presidencial inmediata de manera indefinida y modificar la duración del periodo presidencial actual para que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales coincidan. Ya les voy a explicar bien esto. Les digo esto porque hay algunos que todavía no entienden bien qué es lo que se hizo, qué fue lo que se modificó. Pero vamos poco a poco. Dice acá, el artículo 75 de la Constitución elimina la pérdida de derechos del ciudadano para quienes suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección presidencial. O sea que prácticamente le están quitando la restricción que tenía o que mostraba por ahí la Constitución para que alguien pudiera reelegirse. Pero no solamente es ese artículo, ya vamos a ver los otros. El artículo 80 de la Constitución dice, se agrega que se considerarán electos como presidentes y vicepresidentes los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos en el correspondiente proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que están eliminando la segunda vuelta. Recordemos allá en los tiempos antes del presidente Bukele, cuando Sánchez Serén, me parece que fue, con Norman Quijano, se tuvieron que ir a una segunda vuelta porque los votos estuvieron muy igualados en la primera vuelta y tuvo que haber un desempate en una segunda vuelta. Déjenme decirles que esto le cuesta mucho al Estado y cualquier costo del Estado obviamente es un costo para los salvadoreños porque son nuestros impuestos los que hacen funcionar estas elecciones. Según un artículo de la prensa gráfica, fueron 159.7 millones de dólares lo que costó las elecciones del 2024, las del año pasado. Y fueron las más caras de la historia porque se les dio oportunidad también a los hermanos de la diáspora para que votaran. O sea, hubo mayor facilidad para ellos para que pudieran votar. Entonces todo esto, aunado también a todo el sistema informático, toda la logística que se hizo, pues dio en un costo total de 159, casi 160 millones de dólares. Imagínense, una vuelta nada más. Cuando las elecciones se van a segunda vuelta, es casi el mismo costo. Digo casi porque ya está montada la infraestructura, no es de que va a costar lo mismo que la primera vuelta, pero sí le agrega otros millones más a la cuenta. Entonces, creería yo que es algo que le va a traer un ahorro al Estado. Esperemos que ese ahorro los salvadoreños puedan verlo. Y algunos se están quejando. Ya vamos a ver las críticas de la gente acerca de estas decisiones de la Asamblea Legislativa y del presidente. Digo del presidente porque es él quien manda este tipo de iniciativas y la Asamblea Legislativa solo la aprueba. Pero hay gente que se está quejando, primeramente por esto, porque ya no hay segunda vuelta. Dicen que es una bofetada a la democracia.
como si no va a ser siempre la gente la que elija en la primera vuelta. O sea, siempre va a ser la misma población la que va a hacer las elecciones. Bien, lo otro que se aprobó es que se dice el artículo 152 de la Constitución, se elimina la disposición que prohibía las candidaturas presidenciales a quienes hubieran fungido en el anterior periodo como presidente. Este era un artículo escondido y así lo catalogó el vicepresidente Félix Ulloa. Se modificó ese también para poder avalar una reelección. Esta disposición del artículo 152 de la Constitución fue la base para que la Sala de lo Constitucional interpretara y así diera el aval para que Nayib Bukele se reeligiera. Y es de que no podían ser candidatos a presidente de la República, primero el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, y ahí está el texto, ustedes lo pueden leer. Creo que eso ya es una noticia anterior. El artículo 154 de la Constitución también fue modificado, que establece que el periodo presidencial será de 6 años y se agrega que en el caso de una reelección, el primer día de nuevo mandato no se considerará como un día más en la reelección, ya que ese artículo prohíbe quedarse un día más, dice por acá. O sea, ya no van a ser periodos presidenciales de 5 años, sino que van a ser de 6 años. Esto es para que coincida con las elecciones de diputados y alcaldes. O sea, al menos eso es el argumento que tienen los diputados de la Asamblea. Ya llevamos ahí 2 cosas. Quitar la prohibición de la reelección, que eso fue lo que modificaron. Quitaron la segunda vuelta. Quitaron también acá los 5 años y ahora son 6 años como periodo. Y también como disposición transitoria, se aprueba transitoriamente que el periodo presidencial 2024-2029 ya no sea de 5 años, sino que termine el 1 de junio del 2027. O sea, le están quitando 2 años de presidencia al presidente Bukele. Esto para que las elecciones presidenciales coincidan con las de diputados y alcaldes. Porque la idea es unificar las elecciones, porque siempre que hay una elección, ya sea de alcaldes, de diputados o presidenciales, se viene arriba el gasto. Esos 159 millones como mínimo es lo que se va a estar gastando de ahora en adelante en cada elección. Entonces lo que se pretende es que en vez de hacerlas separadas, hacer una sola elección de presidente, de alcaldes y de diputados para hacer un solo gasto y aprovechar la infraestructura que ya está montada para todas las elecciones que hay. Ratificación de las reformas. El acuerdo aprobado establece que las reformas a la Constitución aprobadas por esta Asamblea Legislativa mediante el presente acuerdo deberán ser sometidas a ratificación. Ya fueron ratificadas. O sea, esto ya está, ya es un hecho. Entonces, aquí vienen muchas críticas. Hay muchas personas que están en contra de estos cambios que se le hizo a la Constitución y hay muchas personas obviamente que están a favor también. Los que apoyan al presidente Bukele están a favor y los opositores están en contra. ¿Por qué los opositores están en contra si incluso se le está quitando 2 años al periodo presidencial actual de Nayib Bukele? Imagínense, ya no va a terminar en el 2029 su mandato, sino que en el 2027. Le cortaron 2 años, o sea, solo va a estar del 24 al 27, nada más solo 3 años. ¿Y por qué están enojados? Porque dicen que esto es una clara muestra de que hay una dictadura en El Salvador, porque él claramente se está queriendo perpetuar en el poder. Y vean, aquí hay mucho que decir acerca de esto. ¿Y por qué les digo eso? Porque, para empezar, han venido diciendo estas últimas horas de que ahí está la prueba, ahí está la muestra, hoy sí vivimos en una dictadura. Hoy sí dio muestras Nayib Bukele de que quiere perpetuarse, entonces ahora sí empieza la dictadura. O sea que todo este tiempo que han estado gritando que hay dictadura en El Salvador era mentira de parte de ellos. O sea, ellos mismos están aceptando que a base de mentiras critican al presidente. Todos sabemos que no hay dictadura. Vean, siempre los opositores dicen que hay dictadura
porque hay una concentración exagerada de poder en el presidente, porque puede él controlar la asamblea y controla también el órgano ejecutivo, la presidencia, y que tiene demasiado poder y que un signo inequívoco de una dictadura es la concentración de poder y el autoritarismo. Y dicen que Nayib Bukele es autoritario. Y yo les digo una cosa, vean, yo creo que todos los salvadoreños que vivimos en El Salvador y que vemos la realidad del país, sabemos de que no es así, no es una dictadura. Y les digo por qué. Tampoco les digo que nunca ha habido dictadura y nunca va a haber, porque la historia de El Salvador nos dice otra cosa, pero ya vamos a ese tema. ¿Por qué no es dictadura? Porque ellos tratan de hacer de lado algo que es clave en su concepto que tienen ellos, los opositores de dictadura. Sí es cierto, la dictadura es una concentración de poder, pero lo que ellos tratan de obviar para hacer válido su análisis, entre comillas, es que esa dictadura o esa concentración de poder, el dictador la adquiere por medio de la fuerza. Y Nayib Bukele, el poder que tiene, las facultades que tiene, se las ha dado el pueblo en una elección libre. O sea, hay una democracia representativa acá, porque toda la gente votó a favor del presidente Bukele en un voto masivo y también votaron a favor de que la mayoría en la asamblea fueran diputados de Nuevas Ideas para darle gobernabilidad, es la palabra que usan los diputados y el presidente, darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Entonces, Nayib Bukele no se tomó el poder por la fuerza, no ha concentrado el poder por la fuerza. Ha sido la misma gente quien en 2 periodos consecutivos ha votado por diputados de Nuevas Ideas. Entonces, ahí es donde ya no concuerda el concepto que usa la oposición de dictadura con lo que vemos en la realidad, porque una dictadura es por golpe de Estado, por ejemplo. Cuando por golpe de Estado hay un presidente que derrocan a un presidente y llega otro que se toma el poder y entonces empieza a imponer él sus condiciones. Y la gente, o sea, se hacen votaciones, la gente va, pero siempre hay fraude. ¿Cómo sabemos que no hay fraude? Porque todo mundo vimos en la televisión cuando se estaban contando los votos en las mesas de votación, cuando todos los votos salían nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas. Aquí no hay donde engañar a la gente. Nosotros mismos lo vimos, nosotros mismos vemos el apoyo que tiene el presidente Bukele. Y hay muchos que no les gusta y que dicen que hay fraude electoral. Veamos lo que sucede en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela todo mundo dice, vean, El País es un periódico español que obviamente es socialista, o sea, es también un gobierno socialista ya en España. Y este periódico El País siempre le tira a Nayib Bukele, por ejemplo, y debería de estar a favor de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Venezuela, un año más de dictadura y silencio internacional. La destrucción de Venezuela no puede convertirse en parte del paisaje para Estados Unidos ni para la región, dice por acá. Es un análisis que están haciendo, que hicieron en Diario El País. ¿A qué voy con esto? Que todos nosotros vimos en todas las cadenas de televisión, cuando televisaron las elecciones de Venezuela, vimos que la mayoría salía que eran votos de la oposición, o sea, de Corina Machado y el otro señor que se me olvida ahora el nombre. Pero todos veíamos que eran votos a favor de ellos. Todos veíamos cuando estaban contando los votos en las mesas de votaciones. Entonces, acá más de lo mismo. Vimos en la tele, todos los salvadoreños fuimos testigos, no solamente porque fueron a votar la mayoría, sino porque también en la televisión vimos cómo contaban los votos y la mayoría, un 90%, fueron a favor de Nayib Bukele. ¿Qué pasa? La gente le ha dado la gobernabilidad, la gente le ha concentrado el poder a él, porque tienen confianza después de que él arregló el problema de la inseguridad en el país. Entonces, el problema que tenemos en El Salvador y que tienen los ciudadanos salvadoreños
es que son un tanto hipócritas. Y déjenme decírselo, discúlpenme si no les gusta esa palabra, discúlpenme si les cae un poco como balde de agua fría, como decimos, pero cuando el poder se concentra en aquellos que a usted le gusta, ahí sí es democracia. Y cuando se concentra en aquellos que a usted le cae mal, ahí se convierte en dictadura. Así de hipócritas somos. Así de hipócrita es la oposición. Porque cuando Arena tenía la mayoría, ahí salió la viejita, ¿va? La mayoría manda, le guste o no le guste. La mayoría manda. Y ahora es así. La mayoría le ha dado el voto al presidente. Y yo se los decía, miren, en un video, cuando la Asamblea Legislativa hizo el cambio del artículo, vean, cambiaron el artículo que dicta las reglas para cambiar artículos de la Constitución. O sea, ellos cambiaron la única camisa de fuerza que tenían para hacer cambios a la Constitución. Son bien inteligentes porque se quitaron ese cinturón o esa camisa de fuerza para ya no tener que hacer los cambios en dos asambleas diferentes, sino una sola asamblea podía ratificar con la mayoría de diputados, podía ratificar cambios a la Constitución. En ese momento yo les dije a ustedes, miren, hay que tener los ojos bien puestos en la asamblea porque en cualquier momento se pueden venir cambios a la Constitución. Lo que a mí no me pareció, y yo les he sido sincero todo este tiempo, es de que hicieron el cambio a última hora. El último día que ellos tenían en el mandato anterior, en la asamblea anterior, ellos hicieron el cambio a la Constitución y como las reglas dictaban que lo tenían que ratificar la siguiente asamblea, ellos ya tenían la mayoría, ya la gente había votado por la mayoría de nuevas ideas. Y yo les dije a ustedes, si ustedes hubieran visto ese cambio, esa modificación a la Constitución antes de las elecciones, ¿siempre hubieran votado por nuevas ideas? Y la mayoría me respondió en el video que sí, que siempre hubieran votado porque ya quieren cambios en la Constitución. Yo dije, está bien. Les soy sincero, yo no me hubiera atrevido quizás a votar por nuevas ideas. Si hubiera visto el cambio en la Constitución como tenía que ser, o sea, antes de las elecciones. ¿Por qué les digo esto? Y no se los digo con el afán de tener desconfianza o de meterles miedo, nada. No es eso. Tampoco quiere decir que no confíe yo en el trabajo, porque en el trabajo que hacen la asamblea o el presidente, porque ya veníamos de un plan de seguridad exitoso en el periodo anterior. O sea, ya conocimos al presidente Bukele, ya sabemos que le gusta tener claros sus proyectos y tener resultados, no solamente mentirle a la gente diciendo que estamos en un plan de mano dura, mano súper dura, ¿se acuerdan? Esas payasadas, que mano dura, mano súper dura y mano ultra dura, y nunca paraban con eso y nunca daba resultados. El presidente Bukele sí ha dado resultados y eso, aunque a usted no le guste, si usted es opositor y aunque usted no lo acepte, así es una realidad, es una verdad que el presidente ha dado resultados, no solamente con la seguridad, yo les he dicho también que también con la pandemia, un buen manejo de la pandemia. Creo que hubieran muerto miles de personas si no hubiera sido por el buen manejo de la pandemia que se hizo en El Salvador. Ahora, eso no quita de que así por así, al menos a mi parecer, al menos eso fue lo que yo pensé en ese momento, yo dije, eso no significa de que le vamos a dar la llave de la Constitución y todo el cambio que quiere hacer los diputados. Porque miren, son humanos. Y yo estoy consciente de que han hecho un trabajo diferente a otros partidos. Sí hay cosas como lo de los asesores, sí hay cositas por ahí que a la gente no le gusta que uno las mencione, pero yo les he prometido ser sincero acá y les he prometido siempre hablar la verdad y lo voy a hacer. Y el día en que en las elecciones nosotros veamos de que ya no dejan que los reporteros lleguen a televisar cuando estén contando los votos,
o el día que un presidente gane, cuando veamos que claramente la minoría votó por él, yo lo voy a decir aquí en este canal. Yo lo voy a decir. Y no me importan las consecuencias que yo tengan, pero yo lo voy a decir. El día en que veamos que un presidente gane sin tener el apoyo de la gente y que veamos un claro fraude electoral, yo voy a ser el primero en decirlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que hay que tener cuidado porque son humanos. Muchos tienen el hábito, el mal hábito de endiosar a los políticos. Recordemos que el único que no falla es Dios. O no sé en quién cree usted, en la deidad en la que usted crea, pero la mayoría en El Salvador somos cristianos. Dios es el único que no falla. El ser humano puede fallar. Entonces, los opositores también están pegando el grito en el cielo como si les hubieran dicho que no va a haber elecciones, como si les hubieran dicho que de aquí hasta que Nayib Bukele fallezca va a ser presidente. Miren niños, porque la mayoría son niños de 18 años que les están adiestrando ahí en la Nacional. Miren, van a haber elecciones. De hecho, deberían de estar contentos porque ya no va a durar 5 años el periodo del presidente Bukele. Ya no lo van a tener que aguantar hasta el 2029, sino que lo van a tener que aguantar hasta el 2027. La dictadura se va a terminar en el 2027. Es una buena noticia para ustedes. Únanse y al menos que salga un buen candidato entre ustedes y voten por él. Las elecciones son libres. Hay democracia en El Salvador. Háganlo. O sea, deberían de estar contentos, pero ahí están gritando a los cuatro vientos que hay una dictadura cuando no se han quitado las elecciones. Elecciones van a haber. Van a haber antes de que termine el periodo del presidente. Le van a quitar 2 años de su periodo, de su mandato. Entonces, si la dictadura es tan cruel como ustedes dicen, como lo pintan, vamos a ver, o sea, los salvadoreños que vivimos aquí, vamos a evaluar esa dictadura en el 2027. Si la dictadura es tan cruel como ustedes dicen, los salvadoreños van a cambiar al presidente, así de fácil, como se ha venido haciendo históricamente, señores. Recordemos cuando estábamos con Arena, que no se veía salida por ningún lado, y la gente votó masivamente por Mauricio Funes, llenó los estadios. Eran caravanas, eran colas gigantes de gente apoyándolo. Lo que pasa es que algunos estaban quizás de 10 años cuando fue eso en el 2009. O tenían, quizás ni habían nacido, quizás los que ahora son opositores y no se acuerdan de eso. El salvadoreño siempre responde en las elecciones. El salvadoreño siempre va a estar apoyando lo correcto, porque había una gran mayoría apoyando a Arena. Arena no funcionó, o sea, fueron varios años, yo sé, que nos tuvieron engañados. La gente se dio cuenta de ese engaño a medida que las redes sociales nos ayudaron a descubrir todo esto y la gente empezó a buscar otras alternativas. Así va a ser el día que un presidente se quiera aprovechar de El Salvador. Pero no me vengan con que hay dictadura. Vean, la otra hipocresía, el otro acto de hipocresía es el siguiente. No sé si ustedes los han escuchado, yo he escuchado incluso jóvenes diciendo de que con Maximiliano Hernández Martínez, él sí era bueno, él sí porque no dejaba que robaran. Me acuerdo que con él hay que volver a esos tiempos, que pudiéramos volver a esos tiempos. Lo dicen en memes, lo dicen a veces en comentarios que ponen en las redes sociales, con una gran ignorancia de verdad. No se dan cuenta de que están haciendo comentarios positivos de la dictadura militar de la Fuerza Armada que hubo en El Salvador. 48 años de dictadura en El Salvador. Y este señor fue uno de los primeros, el primer presidente de esta dictadura. Estuvo 13 años gobernando en El Salvador bajo esta dictadura y solo lo pudieron quitar con la huelga de brazos caídos, o sea, con una huelga masiva de los salvadoreños que ya no soportaban
y pusieron siempre a otro dictador. O sea, quienes estaban detrás moviendo los hilos, ellos no cambiaron, solo cambiaron al rostro que la gente veía, al que representaba a la presidencia, digámoslo así, al órgano ejecutivo. Pero los que estaban detrás moviendo los hilos, que era la Fuerza Armada, ellos siempre continuaron. Y esa fue la dictadura. Y algunos todavía vienen a decir, los mismos que critican y que vienen a decir que hoy estamos en dictadura, que ojalá que volvamos a los tiempos de Maximiliano, porque esos sí eran buenos tiempos. Qué gran ignorancia, de verdad. O sea, tildar de dictadura lo que ahora es uno de los tiempos con mayor libertad que han tenido los salvadoreños en años, uno de los tiempos más prósperos en cuanto a seguridad, uno de los tiempos más seguros que hemos tenido en años, venís a tildarlo de dictadura y apoyando una dictadura que hubo en El Salvador en años anteriores, que esta sí fue una dictadura militar. Se tomaron con golpe de Estado, se tomaron el poder a la fuerza. No, yo sé que ustedes han escuchado más de alguno decir eso, que ojalá volviéramos a los tiempos de Maximiliano. No, señores, o sea, hay que ser coherentes. Si van a hablar, al menos tengan algo de conocimiento, lean un poquito. Yo no les digo, léanse toda la historia de El Salvador, al menos lean algunos acontecimientos importantes. La historia, hay un dicho que dice, la historia está destinada a repetirse en las naciones, en las sociedades. Está destinada a repetirse. Y esto es porque pasan las generaciones, la generación que conoció, por ejemplo, al presidente Cristiani, yo creo que todavía no ha pasado, no ha terminado, pero va a llegar un momento en que va a terminar. El legado de Cristiani va a quedar en el olvido y la gente ya no se va a acordar de cómo fue él como presidente. Y así poco a poco va a venir las sociedades avanzando en el tiempo y un día van a quedar solo los que hoy dicen que hay dictadura y van a ver cómo, así como decían de Maximiliano, que una dictadura, ojalá que volviéramos a esos tiempos, van a decir ojalá que volviéramos a la dictadura de Bukele, ¿va? Porque va a venir otro que va a liberar a los pandilleros del Secot o no va a tener estas medidas de seguridad. Vamos a volver a como estábamos antes. Ojalá que no, señores. O sea, no es mi deseo. Obviamente, entiéndanme lo que les trato de decir. No es mi deseo y nunca lo va a ser. Pero si seguimos la lógica de esta frase de que la historia está destinada a repetirse, podemos decir que un día la gente se va a cansar de Bukele, o el mismo Bukele puede decir, si la gente lo quiere apoyar, pero él va a decir, miren, ya no quiero ser presidente porque ya no, o sea, ya me cansé, ya estoy viejo. Si es que él se sigue perpetuando, porque no sabemos si el próximo periodo él va a tomar la iniciativa de decir voy a correr en elecciones nuevamente. Puede ser que no, puede ser que nos sorprenda y diga al final que no, que ya no quiere, y va a ser su hermano, va a ser Gabriela de Bukele, como algunos dicen. Pero a lo que voy es, un día la historia va a cambiar y van a decir, ojalá, así como dicen con Maximiliano, ojalá volvamos a la dictadura de Bukele, ojalá que volviéramos. Y todos los que vivimos en esta época sabemos que no hay ninguna dictadura, al menos por el momento. Por eso les digo, hay que tener cuidado en estas próximas elecciones. Los salvadoreños tenemos que saber votar, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, porque sí son momentos críticos, momentos cruciales. Cuando digo críticos, no me refiero a crisis, me refiero a momentos importantes en la historia de El Salvador. Y ahí es donde los salvadoreños tenemos que tener la sabiduría para elegir bien a nuestros gobernantes, a nuestros diputados, a nuestro presidente, a nuestros alcaldes. No se dejen ir por una bandera. Analicen bien a esos candidatos, porque de eso depende el futuro de El Salvador. No estoy diciendo que va a haber algo malo, tampoco que va a haber algo bueno. El tiempo lo dirá. Solo el tiempo va a decir al final quién tiene la razón. Así de fácil, señores. Son humanos, recordemos. Dios es el único que nunca falla.
Y no lo digo por populismo, no lo digo por ganar adeptos, no me importa. De hecho, si usted quiere, no le deje like a este video. Si usted quiere, no lo comparta. Yo siempre se los pido, pero no como imposición. Es decisión suya. Yo solo vengo aquí a decirles la verdad, no a alarmar, sino a decirles, el día de ayer fue un día histórico para El Salvador. El presidente Bukele puede perpetuarse si la gente así lo quiere. Y eso tienen que tener bien en mente. Si la gente lo quiere, si la gente no vota por él, pues él no va a perpetuarse. Pero si la gente así lo quiere y si él se sigue portando bien con El Salvador, la gente va a seguir votando por él, así de fácil. Esa es la democracia. La mayoría manda, le guste o no le guste, citando a la señora esta que dijo esas palabras en esa ocasión. Así que, bueno, hasta aquí lo dejo. Creo que me extendí demasiado, pero era necesario porque es un tema muy importante para el país. Yo soy optimista y yo siempre les digo a ustedes que siempre que los salvadoreños nos unimos, siempre que los salvadoreños seamos productivos, el país va a ir por buen camino. Siempre que los salvadoreños tengamos nuestra fe puesta en la persona correcta o en Dios, que es lo correcto, que sería el camino correcto, siempre que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Dios, todo va a ir bien y que nosotros sepamos pedirle sabiduría a Dios también. Entonces, hasta aquí les dejo con este video. Espero les haya gustado. Si fue así, dejen su pulgar arriba. Por favor, dejen su opinión abajo en los comentarios. Y ya que están abajo, suscríbanse a este canal también si usted así lo desea. Y por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.